Bueno, en esta ocasión les estoy mostrando una placa electrónica. Tenemos una placa electrónica de control con display, con llave selectora rotativa, los botones de usuario, como ustedes pueden ver. Este chasis, esta carcasa que está acá, el fabricante la complica. Yo ahora se los voy a mostrar a ustedes lo que yo he hecho. Yo he cortado este frente para palanquear la placa porque viene toda con una resina y diga que esta resina no es la resina de vidrio, que es una resina flexible. Este tipo de, cuando vienen las placas así, la de potencia y la de control, mayormente esta parte acá del chasis venía dividida y uno lo podía abrir como un libro. ¿eh? Entonces hacíamos los cortes de adentro en el piso donde apoya la plaqueta. Yo ahora les voy a mostrar, estoy con una sola mano. Yo esto ya lo he liberado, les voy a mostrar, porque esto trae estoy con una sola mano, sepan entender, esto trae varias trabas, ¿ven? Bueno, acá tenemos varias trabas, de este lado también teníamos trabas, y va esta parte que yo después prolijamente voy a volver a colocar, hacer un puntito de soldadura de adentro, sobre el plástico queda bien, y lo voy a volver a reacomodar. Pero esto el fabricante, yo no sé si el fabricante tiene conocimiento, no tiene conocimiento de lo que es un lavarropa, de lo que son las reparaciones, si esa que le sobra la plata puso una fábrica de lavarropa y compra todas las partes y ensambla, porque he visto muchos que tienen fábrica, no tienen ni idea de cómo trabaja o cómo es el producto, porque compran todo y ensamblan. Tuvieron la posibilidad y también la inteligencia de saber invertir y son ensambladores, pero después no tienen ni noción cómo trabaja esto, ni cómo trabaja cada uno de sus componentes, ni demás. Yo le aconsejo al fabricante no comprar este tipo de placas si ensambla o si hace diseñar, si el jefe de diseño, el gerente de diseño, el gerente de control de calidad y demás, porque los técnicos siempre vamos a encontrar la vuelta, pero ¿sabe qué pasa? Esto lleva muchísimo más tiempo que si yo me encuentro con una placa desmontable atornillada que la puedo reparar. Acá muchos antes, cuando venían en forma de libro, como le digo, cortaban acá la parte del piso y le interveníamos del otro lado a la plaqueta. ¿Se comprende? Bueno, en este paquete yo no lo quise hacer. ¿Por qué? Porque al haber un solo piso, corro el riesgo que el día de mañana con el tiempo se me toque un componente de arriba con el de abajo y se haga un desastre. Entonces decidí cortarle el frente, cortarle los seguritos que tiene acá que la sostenían también a la placa, que son estos que están acá, del frente, para poderla liberar y levantar, palanqueándola. Tengan cuidado cuando hacen la palanca despacito, vayan liberándola despacito. Primero corten con un cúter todo así, vayan como queriéndola despegar de acá adentro, de ahí y así. Después metan algo bien plano y firme por abajo, bien contra el ras de acá, ve cómo está todo rayado, porque si ustedes lo ponen para el lado de arriba, pueden arrancar una pista, un componente y demás. Bueno, yo acá tengo parte liberada porque ya localicé dónde está el problema. Este es un lavarropa de 7 kilos, un Samsung, el lavarropa, el modelo W1702WEC. Este es la famosa falla del error E inversa 3, porque es una E al revés que muestra la pantalla, que muestra el display. Muestra una E mayúscula al revés con un 3. Bueno, ese error en este tipo de lavarropa viene de la parte de el motor, el control del motor, la parte de potencia del motor, las seguridades del motor, problemas que puede venir del tacómetro, del control de posición y velocidad del motor, puede venir de los carbones del motor, puede venir del rotor, puede venir del colector, todo asociado al motor, de la ficha, de los cables, hasta llegar a la placa electrónica. Y también puede venir el problema de la placa electrónica, tanto de la parte de control como de la parte de potencia.
Este triac, vamos a hablar solamente de esta falla. Este triac que está acá comanda el motor. A través de este triac, el motor regula las revoluciones, la velocidad. Y después tenemos 3 relés que trabajan para que el motor gire para el lado derecho, gire para el lado izquierdo. Y este tercer relé, que no se ve en la web, qué función cumple. Este es un relé de enclavamiento, como en la industria, en la fábrica, cuando se hace un arranque estrella-triángulo, se hace en enclavamiento con los contactos auxiliares de los contactores para impedir que entren juntos, que entre este relé con este relé y quememos el motor. Entonces este, a través de su contacto común y el normal cerrado, el normal abierto, siempre va a estar habilitando uno u otro, nunca los dos a la vez. Va a impedir que entren los dos juntos. Entonces este es un relé de enclavamiento. Y este relé, ¿cómo yo puedo saber una suposición si tengo problema en el triac, tengo problema en un relé, en el otro, en el otro, en el otro? Sencillo, por una lógica que yo siempre digo de que tenemos que hacer la escalera del éxito, ir escalón por escalón para llegar al problema. Yo he visto mucho que este problema les hace romper la cabeza. Nosotros tenemos el error E3, que el lavarropa. ¿Qué hace el lavarropa? Cuando lo conectamos y lo ponemos en un programa, vamos, si queremos, al modo centrifugado. No centrifuga. Bueno, vamos al lavado, carga agua, todo y no mueve el motor, ni para un lado ni para el otro. Entonces tenemos un problema de alimentación, seguramente, en primera instancia. ¿Podemos desconfiar del triac? Podemos desconfiar del triac, porque si el triac no funciona, el motor no va a recibir tensión y no va a arrancar. Ahora, si el motor arrancaría y giraría para un solo lado, sabemos que un relé de esto, o a veces en otro tipo de plaqueta un transistor MOSFET o otro tipo de dispositivo de control de potencia como un triac o un tiristor, un screw, un rectificador controlado por corriente, o un transitor en vez de un relé, que son muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esto produce ruido, produce vibraciones, produce salto de chispa internamente y se queman las micas, dura muchísimo menos que un dispositivo de última generación como es un transistor MOSFET, o como es un IGBT o un triac. O todos de la misma familia siguen siendo transistores, lo explico siempre porque algunos creen que un triac o un screw o un rectificador controlado de silicio, un tiristor no es un transitor, es un transitor, viene de la familia de los transitores. Bueno, entonces, supónganse que el motor a nosotros arranca, anda, pero gira para un solo lado. Bueno, ¿quién hace la inversión de giro? Uno de los dos relés. Entonces uno de los dos relés no está andando, ¿se comprende? O no está viniendo la señal del microcontrolador. ¿Se comprende? Entonces sabemos y entendemos la lógica y las secuencias y las condiciones, como siempre digo, que se tienen que dar en un lavarropa para ir a tocar solamente la etapa de reparación. Yo acá abrí acá, ¿por qué? Porque a mí no me llega tensión. Entonces yo digo, si no gira para un lado, no gira para el otro. Mido el relé, el triac de acá afuera con las puntas aguja del multímetro y está bien. ¿Se comprende? El triac entre ánodo 1, ánodo 2, MT1, MT2 o ánodo cátodo, como le quieran llamar, son dos diodos en antiparalelo. ¿Se comprende? Entonces vamos a poder medir el valor en forma de diodos en polarización directa y en polarización inversa. Y no nos tiene que dar tampoco cortocircuito entre sus pines, aunque el triac tiene una resistencia baja que ronda más o menos en algunos triac ronda en los 70, de 50 a 90 ohm. Pero también hay otros triac que en función de diodos nos van a dar el valor de conducción. Bueno, ¿el triac qué es? Es una llave comandada a distancia, es un interruptor, que si usted ve un interruptor que enciende una lamparita en su casa, tiene la entrada de un cable y la salida de otro cable. Mayormente, ¿qué hace el instalador? Conduce la llave el vivo, se comprende, para cortar el vivo de la lamparita, pues si nosotros ponemos el neutro y le damos vivo directo a la lamparita, que muchos cambian la polaridad a veces cuando falla el disyuntor diferencial, me voy del tema, pero bueno, una cosa me lleva a la otra, entonces cambian la polaridad para que no se caiga el disyuntor diferencial y están invirtiendo todas las llaves que comandan las luces del domicilio. Entonces el día que vamos a sacar la lamparita, la rosca de afuera, la bayoneta, tiene vivo, nos va a dar un patadón terrible. Entonces no hagan eso, señores. Bueno, volviendo al interruptor.
Usted supóngase que este es un interruptor como el de la casa, donde le llega una tensión para que cuando apretamos la llave mande la tensión y encienda la lamparita. Bueno, eso entre el ánodo 1, ánodo 2, MT1, MT2, T1, T2, como le quieran llamar, ánodo cátodo, necesita de un tercer terminal, de disparo, de una compuerta, de un gatillo, que va a recibir una señal de un preamplificador o del microprocesador, si la corriente es mínima, que a veces puede manejar los micros y va acorde a la corriente que necesita el triac para dispararse. Entonces eso que usted aprieta con el dedo la llave, eso lo va a hacer en forma electrónica, lo va a hacer solo, en tiempo y forma. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta plaqueta? El motor no anda, el famoso error 3 invertida, E invertida 3, el error como quien muchos le llaman E3, pero es una E invertida. Bueno, si ustedes pueden apreciar, yo voy a ver si les puedo hacer zoom, a ver si puedo hacerle zoom. Esta placa, a través de los relés, tiene muchísimos falsos contactos, muchísima soldadura fría. La cámara del celular no es muy buena, pero en el relé principal, ese que ustedes ven ahí, ahí se puede ver la pata, como está suelta. En el microscopio se aprecia muchísimo mejor y ese pin está totalmente suelto. Entonces, si ese pin no anda, no hace contacto, ese relé, el relé número 3, es el que enclava los otros dos. No va a mandar señal para ninguno de los dos relés, por ende no va a andar el motor y ahí está la falla. Entonces esto es un problema de diseño, un problema de fábrica que viene en esta plaqueta. Y así como vino esta plaqueta, yo le puedo garantizar que esto se va a repetir y va a venir en muchísimas plaquetas. Ese falso contacto, de tanto hacerse tocar, destocar, tocar, destocar, produjo que el salto de chispa queme las micas que tienen los contactos de potencia del relé y por ende ninguno de los dos contactos ahora está andando, ni el normal abierto ni el normal cerrado con respecto al común. Entonces el motor no va a recibir tensión para que gire ni a la derecha a través de este relé, ni a la izquierda a través de este relé, ni tampoco va a poder controlar la velocidad porque no hay tensión. ¿Se comprende? Así que esto es otra reparación de Chelsea, de electrónica ya está listo, de quien les habla, Cristian Isola, de la localidad de Godoy, buscando el problema, como siempre digo, entre el sentido común, la teoría y la práctica para poder llegar al fruto esperado que es la solución. Yo a esto le aconsejo a mis clientes cuando veo este tipo de cosas, este tipo de trabas que hacen los fabricantes que digo y sostengo, no saben trabajar por más que estén ganando millones de dólares. Porque yo le recomiendo a mi cliente no comprarse un lavarropa de esto. ¿Se comprende? Porque a mí esto me lleva muchísimo más tiempo, tengo que andar haciendo herraje, que no me preparé para eso, me preparé para trabajar con instrumentos, para trabajar con manuales, para trabajar con diagramas, para trabajar con una computadora, con celulares, con instrumentos precisos, y no para andar rompiéndome las manos, engrasándome, aceitándome, que después mancho todos los planos, mancho toda la computadora, tengo que andar haciendo herrajes, porque al fabricante se le ocurre que usted tiene que comprarse esto nuevo, que vale un platal a razón de lo que yo le voy a cobrar para reparar y cambiarle este dispositivo y darle lavarropa en condiciones. ¿Se comprende? Supongamos que esta placa vale 400.000 pesos. Usted va a terminar gastando 100.000 pesos o 150.000 pesos. Se comprende y se va a ahorrar un montón y yo le voy a dar la misma garantía que viene de fábrica. Si le tengo que dar 3 meses, porque le dan 3 meses por la placa, que no dan garantía, no le dan garantía. Le doy 3 meses. Si le tengo que dar 6, le doy 6. Si le tengo que dar un año, le doy un año. Porque sé lo que hago. Estoy convencido de saber cómo se debe proceder ante un problema para dar una solución correcta en el menor tiempo posible, con el menor gasto posible y con la mayor garantía posible. Entonces, mi gente, hoy estoy hablando de este problema, del error E inversa 3 que produce el lavarropa Samsung de 7 kilos. Como le dije, el modelo del lavarropa es el WF1702WEC. Así que bueno, puede estar el problema cuando no gira el motor. En los carbones sí. Puede estar el problema cuando el motor se embala o no directamente no mueve en el tacómetro, en el encoder que tiene el motor en la parte de atrás. Sí. Puede estar el problema en el rotor, en el colector, en el estator. Sí. Puede estar el problema en una de las fichas del motor, en uno de los bornes del motor. Sí. En el cableado hasta la plaqueta. Sí.
en las fichas que entran a la plaqueta, en los bornes que entran a la plaqueta, sí. Y después de ahí ver todo lo que tiene que participar para que el motor se ponga en funcionamiento, que son sus tensiones de polaridad directa o inversa. Se comprende lo que digo a través de sus actuadores, que son estos mini contactores o relé o relay, como les quieran decir. ¿Quién comanda esto? El microprocesador de la placa electrónica, que está acá. Este es el microprocesador, y después tenemos circuitos preamplificadores, circuitos driver, que atacan a los relés o a los demás actuadores que necesitan más potencia, porque el micro no la puede manejar. Acá tenemos la fuente de alimentación, acá tenemos el circuito de conmutación, el transformadorcito chopper, que trabaja a alta frecuencia y a alta velocidad a través de la oscilación de este circuito integrado. Y, y bueno, eh, estas son las partes principales para decirle. Así que bueno, vamos a cambiar este relé y después les voy a mostrar en otro video nuevo que voy a hacer, ya el lavarropa funcionando, pero tengan en cuenta todo este tipo de cosas. Y vuelvo a repetir, a los fabricantes, no hagan este tipo de cosas para que los técnicos tengamos que renegar o el cliente tenga que ir a comprar la plaqueta nueva, porque estamos en el siglo XXI y se terminó. Hoy se repara todo y se va a reparar todo por aquellos que nos capacitamos, que hacemos cursos, que nos perfeccionamos día a día. Entonces, mi amigo, hágala más sencilla para que yo pueda extraer la placa. Ahora, si usted quiere hacer un circuito electrónico con determinadas señales completamente automatizado y completamente, ¿cómo le puedo decir? Sofisticado, tecnológico, lo refelicito. Yo voy a seguir estudiando cada día más para podérselo entender y podérselo reparar. ¿Se comprende? Pero no haga fácil la tarea esta, que es una pavada y lleva solamente tiempo tener que andar despegando la plaqueta para poderla reparar de los chasis, haciendo cortes y demás cosas. ¿Se comprende? No sirve, mi amigo, no sirve. Ojalá que la gente comprenda esto, y entienda que estos sistemas así no sirven, porque terminan gastando más dinero, porque esto a la larga se va a romper y hay que repararlo. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo que yo le diga a usted que tenemos que comprar todas las plaquetas nuevas, la de control, la de potencia, más el chasis, el costo que tiene, a que un buen técnico se lo repare. ¿Se comprende lo que le digo? Entonces, este sistema no va, señores. Terminémosla con esta pavada que hacemos de quererla complicar para comprar, para que vender más lavarropa o para vender más plaqueta. No, no va este sistema, porque nosotros los técnicos le vamos a recomendar a los clientes que no compren determinados modelos de equipo porque no sirven, después van a gastar un montón de dinero. ¿Se comprende? Bueno, esto después se lo voy a mostrar funcionando. Como siempre digo, esto es para mi canal de YouTube, y si lo hago yo, lo puede hacer usted, lo puede hacer cualquiera, con el conocimiento debido, con el estudio debido, estudiando de la forma que quiera, porque hoy se puede, y yo lo hago, estudiar en forma online como si estaríamos adentro de un aula, compartir comunicación a través de los WhatsApp, como lo hago yo, a través de los foros, a través ¿cómo es? De conferencias que se hacen en forma virtual, a través del Zoom y demás, y hacemos de cuenta que estamos en una escuela. Usted puede estudiar en forma online de su casa en el tiempo que le queda bien. Yo estoy haciendo 2 cursos de electrónica, uno por medio del ingeniero José René Vargas Rodríguez, un curso de pantalla que ya lo estamos terminando, estamos en la clase 17, hoy es la 18 en forma virtual en vivo, y la 19, y ya terminamos el curso de recuperación de pantallas LCD. Así que bueno, mi gente, ¿a qué voy con todo esto? Y si lo hago yo, vuelvo a repetir, lo puede hacer usted, pero hay que estudiar. Hay que prepararse teóricamente, prácticamente, que lleva tiempo agarrar agilidad en las manos, porque muchos ven cómo se cambia una pantalla en un celular, cómo se cambia un pin de carga, y después se ponen porque lo ven muy fácil, que lo hacemos nosotros los que nos instruimos, y hace 30 años que venimos con esto, porque yo hace desde el año 95 que me dedico a esto, y no se aprende de hoy para mañana, se aprende con muchísimos años ejerciendo una profesión. Sí, podemos recibir un título, podemos estudiar, pero después, muchachos, tenemos muchísimos años por delante para agarrar muchísimas cosas que son el tacto, la velocidad, la práctica, la cancha,
y desarrollar la teoría y entenderla bien sobre la práctica, porque las dos van de la mano. La teoría va de la mano de la práctica y la práctica de la teoría. No puede faltar ninguna de las dos porque si no vamos a brindar un servicio deficiente. Cuando unimos la teoría con la práctica, encontramos cualquier tipo de problema. Si no nos convertimos en cambia pieza y porque veo un videito que cambió esto y el otro, voy y lo cambio, porque tengo algún conocimiento, alguna práctica y después cuando no anda me arranco los pelos, gasté al Pepe y demás. ¿Se comprende? La mayoría de las personas que no estudian y se dedican a hacer este tipo de tarea en cualquier oficio, cuando empiezan a cambiar cosas, tac, 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 a tocar acá, a tocar allá, mi amigo, le falta conocimiento, le falta práctica, le falta estudio, le falta desarrollo, le falta cátedra, le falta todo. ¿Se comprende? Porque usted es un cambia pieza o mira video nada más y no se instruye, no pierde tiempo, no invierte. Entonces tenemos que cambiar sabiendo el por qué cambiamos, para que si se vuelve a romper o se rompe otra cosa adelante, otra cosa atrás, sepamos cómo darle solución. Y por eso yo trabajo con garantía, porque creo saber lo que hago y me instruyo para estar en el podio. Primero, segundo, tercero. Trato de seguir a los colegas que saben, a los ingenieros del país y de afuera, de codearme con ellos cada día, de instruirme para ser cada día más perfeccionista y más eficiente. Que Dios los bendiga. No se olviden, Dios está a una oración de distancia. Todo éxito, todo anhelo lo podemos concretar si elevamos y nos enfocamos a través de nuestra fe y en comunicación por medio de la oración con nuestro soberano Dios, redentor, reivindicador, transformador y dador de la vida eterna, que es Cristo Jesús, quien vino a morir por nosotros, a entregar su vida, su cuerpo, su sangre, para redimirnos y darnos vida eterna. Eso es una promesa bíblica, del libro que tiene 2000 años casi. Así que bueno, no dejen pasar esa promesa y busquen de Dios. Que Dios los bendiga.